El pastor lo decía, ¿verdad? Tengo el privilegio de ser segunda generación de pastores. Colaboro con mi papá en la iglesia Monte Carmelo Central. Dios nos ha permitido fundar muchas filiales y ahora pues tenemos una pequeña red, ¿verdad?, de compañerismo de iglesias, de hermanas filiales de la nuestra. Y ahí estamos ya por un par de años. Hace mucho tiempo el Señor nos permitió empezar ese trabajo de colaboración. Esta noche, pues para mí es un privilegio. Hemos escuchado mucho del Congreso Muéstranos tu Gloria desde que empezó, y ahora con el reto de haberle de alguna manera estratégica quitado esa pequeña palabrita Congreso Juvenil y extenderlo a la iglesia, y que la iglesia pueda abrazar esta visión. Así es que bienvenidos sean todos a este tiempo, y agradezco al Señor que esta noche me acompaña mi esposa y mi hijita, que espero que no se vaya a subir en algún momento. Últimamente me la anda haciendo, yo diciendo cuando ya está la par, ¿verdad? Ahí está orando o revistiéndose, pero gracias al Señor. Y hermanos, es una bendición poder compartir con ustedes. Quiero invitarles a que veamos a la palabra y que aprovechemos este tiempo que tenemos para meditar, qué precioso tiempo para preparar nuestros corazones con Abraham y su banda, a quienes saludo, y a quien alabo también al Señor, y agradezco por conocerle y poderle ver después de varios años, desde que no me pagó $10 que me debía. Espero que hoy el Señor lo toque. Sí, pero hermano, sí. Gracias al Señor. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 11. Dije Hebreos y no Hebreos. Hebreos capítulo 11 y 12. Y vamos a estar ahí meditando en la palabra del Señor. El pastor Rafa me dijo que tenía 20 minutos. Así es que hoy pues va a ser un mensaje corto, no se preocupen. Ya pronto pasamos ahí a compartir. Vamos a ir al capítulo 12, leemos unos versículos y luego nos vamos a concentrar en el capítulo 11. Hebreos, Nuevo Testamento, de los últimos libros ahí en la palabra del Señor, capítulo 12, para iniciar versículos 1 en adelante. Y de esa manera vamos a introducirnos en la meditación de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Yo no sé si a usted le llama la atención esta aparente no congruencia aquí, correr con paciencia, o sea, o corremos o tenemos paciencia. Pero dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecador contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo solo hago una reflexión rápida. Yo creo que nadie ha llegado a que el ánimo lo haga desmayar, hablando de la fe. Y fíjense que dice que consideremos el sufrimiento del Señor, que por estar viendo en fe lo que él veía delante de él, que lo consideremos para que nuestro ánimo no se canse hasta que no lleguemos al punto de desmayar. Y viene y lo fortalece la palabra con los siguientes textos: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo
contra el pecado. Señor, pedimos, Padre, esta noche que tu presencia pueda ser lo que confirme tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Señor, habiendo preparado nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, venimos delante de ti para que tú nos hables en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tenga por favor su Biblia abierta porque estamos por regresar ahí a Hebreos al capítulo 11, pero estaba pensando algo un poco gracioso y espero no profanar la alabanza. Pero cuando el hermano Abraham nos dirigía a ese preciso himno que decía: tu presencia es el cielo para nosotros. Una de las cosas que el Señor, quizás era el Señor, quizás era mi mente de alguna manera amarrando este sentir de proezas. Pero no sé, en mi mente sonó la idea de no vamos a poder ser capaces de ser gente que haga proezas si la presencia de Dios no es el cielo para nosotros, sino que el cielo sea tu novia, tu novio, que el cielo sea irte mojado, que el cielo sea la empresa que tanto estamos deseando poner, establecer, que el cielo sea la familia. ¿Sabe que hay gente que ama más a la familia que a Dios? Yo conozco una madre que una vez estábamos hablando sobre la situación de sus hijos en la iglesia y me dijo esta palabra: que mira, pastor, yo adoro a mis hijos. Por eso cuando cantan, me dijo, en la iglesia ese himno, la única razón de mi adoración, yo no lo canto. ¿Y por qué? Porque Dios no es la única razón de mi adoración. Yo adoro también a mis hijos. Escuche eso. Si yo hacía ese contraste, ¿verdad? O sea, tu presencia es el cielo para mí. Pero ¿qué hay cuando en la vida espiritual no es eso una realidad? Y estamos con un ánimo de impulsarnos a hacer proezas en el Señor. En el Señor haremos proezas, dice la palabra, pero ¿será que estamos listos? ¿Será que estamos preparándonos para ser parte de un grupo que pueda hacer proezas para el Señor? ¿Será que estamos viniendo a la iglesia con el propósito, enfocados? En un momento el Señor llama a Abraham y nos decía: concentrémonos en esto. ¿Será que en algún momento, no solo en esto, sino en muchos aspectos espirituales, estamos perdiendo el foco? Yo puedo tomar ese cañón y si hubiera un texto ahí con alguna frase, desenfocarlo, y usted verá lo difícil y lo feo que es eso. Es feo estar desenfocado. Yo tengo gente, no sé si es el caso de Rafita, por ejemplo, pero uno de mis líderes, si nosotros le hemos hecho varias bromas, porque si le quitamos los lentes, literalmente ese tipo no puede ver. Y se queda ahí y le hace: me los lentes, hermana. No, miren, le hemos hecho unas, santas, pues broma santa, pero le hemos hecho unas a este mi líder, porque el pobrecito sin sus lentes no ve. Si no enfoca, es incapaz de moverse. Y esa es la realidad en nuestra vida cristiana. Si no enfocamos, no seremos capaces de hacer proezas. Si no enfocamos, jóvenes, ¿a por qué venimos a la iglesia? Hermanos adultos, ¿a por qué venimos a la iglesia? Niños, adultos, ancianos. Si no enfocamos a por qué venimos a la iglesia, créanlo, que nos será muy difícil ver las proezas que Dios puede hacer con nosotros. Será muy difícil porque Dios nos quiere usar. Dios quiere derramar su poder sobre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado por eso? Y le hemos dicho: Señor, derrama tu poder en mi vida. La pregunta es: ¿y para qué lo querés? ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Para dar viendo la final de la NBA nada más? Que no diga que es pecado, no estoy enfocando eso, pero querer estar ahí, que los Golden State, que los Cavs, que a ver quién, y el domingo vamos a ver, y la final, y esto, o querés usar esta vida que Dios te ha dado para hacer cosas productivas para el reino. Amén. Yo disfruto el basquetbol, no lo juego mucho, pero lo disfruto. Estoy en ese reto, tengo un reto ahorita con unos niños. 3 meses y en 3 meses me va a ver. Le estamos metiendo ahorita que vamos a poner un tablero,
estamos inventando, pero Dios no me va a dar una unción para meter buenas canastas. Eso es parte de mi vida, eso es parte de la bendición de la vida. Pero Dios me quiere llevar a un nivel de hacer proezas por su presencia. La Biblia nos refiere, me voy a ir a los aspectos, no sé, un tanto profundos, pero un poco serios de esto. Cuando la Biblia dice que vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos y van a sanar. Miren, de eso, yo bendito Dios que es primera vez y solo le digo, de eso ya no se habla en las iglesias. 3 puntos para ser próspero. 7 puntos para tener éxito en tu matrimonio. Aparece en la revista Cosmopolitan, los cultos. Y se olvidó hablar del poder de Dios, se olvidó hablar de la unción de Dios, que tu presencia es el cielo para mí, Señor, que tú eres todo para mí, que Jesucristo es el centro de mi vida, que esto se nos olvidó. Y empezamos a una y otra cosa, y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser un pueblo, una juventud, una iglesia general para hacer proezas en el nombre del Señor? Amén. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y les soy franco, creo que la lectura que nos espera a continuación en algún momento será un poco amplia, pero vamos a ir a un punto en el nombre del Señor. Vamos a ir a un punto. Hebreos capítulo 11, versículos 1 en adelante. Si lo tienen, me dice un fuerte amén. Amén. Dije fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el qué. Ok, punto. No somos descendientes de la evolución. Si alguien quiere venir del mono porque tiene cara de mono, allá usted. Se dice que Darwin enseñó eso porque cuando usted ve la foto de Darwin, él parecía mono. Y a conveniencia se inventó la teoría de la evolución. No, aquí dice que por la fe entendemos que el universo fue hecho. Vamos, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios el qué. Ahora entendemos por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y por qué algo pasó con la ofrenda de Caín. Vean cuánto tiempo después en la Biblia se encarga de aclararnos esto. ¿Qué pasó con la ofrenda de Abel? Es que fue más excelente. ¿Qué pasó? Sigue, por lo cual alcanzó testimonio de qué. ¿De qué? De que era justo. ¿Dando qué? Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. La sangre de Abel, el justo. Y esto pasaba. ¿Y cómo es esto? Es que la Biblia nos va introduciendo a una cuestión de lo que sucede en nuestro interior, en el corazón, la fe. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber qué. De haber qué. Ahora la pregunta, le voy a hacer una pregunta de frente a todos. ¿Acaso no es esto una gran proeza? ¿Cuántos no quisiéramos irnos vivos para el cielo y no morir? Ayer enterramos a uno de nuestros pastores filiales, una iglesia que teníamos allá en el Sunsal, en La Libertad. No son surfistas los que van, por cierto, ahí cerca del río. Un hermano de 62 años, quiropráctico de profesión, algunos lo van a conocer, el famoso Acenot de la colonia Luz, que le ha sobado el pie y la columna medio Salvador. Entonces, era la segunda generación del famoso Acenot, y era, el Señor lo rescató, testigo de Jehová, y preparándose en su cama para dormir al pie, cae desplomado. Y ahí murió. Ahí murió. Su hijo acababa de estar hablando con él: papá, mira, mañana esto, sí, yo no sé. Esto no se trata de otra cosa más.
¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Y este hombre murió, ¿no? Y no estaba preparado y no se había hablado de eso, porque nadie habla de eso. Y otra vez en el contexto de lo que le acabo de mencionar, al versículo 5, en Hebreos 11, cuando dice que no fue traspuesto, qué proeza, el privilegio que este hombre tuvo de ser traspuesto a la presencia de Dios sin conocer la muerte. Versículo 6. Entramos en un versículo clave para los minutos que nos restan. Versículo 6. Lo lee fuerte, lo lee en voz alta conmigo. ¿Estamos? Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a hacer una interpretación muy al antojo esta noche, pero sin fe es imposible hacer proezas. Lo voy a repetir, pero sin fe es imposible hacer proezas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Léalo conmigo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y la pregunta es, esta noche que entrábamos por esa puerta, ¿con qué expectativa veníamos? Le preguntan a los de la primera fila, palco presidencial, digamos yo. Le preguntan a los de medio, le preguntan a los de atrás, ¿con qué expectativa veníamos esta noche? Para venir a textear y a decirles que estoy viendo ahí el texto libre. Para venir a estar así, analizando cómo hicieron el cielo falso. No sé si le pasa por ahí dentro de la iglesia que así llega, a analizar la construcción. Y todo el culto están directos. Hermano, amén, dicen por inercia. Si va pasando una hormiguita, la siguen desde que entró hasta que salió. ¿Con qué expectativa venimos esta noche? Proezas. No sé si alguien entiende el significado de eso. Sé que sí, la gran mayoría, pero parece que algunos necesitamos ponerle un poco de queso a esa palabra. Parece que esta noche es bueno detenernos un poquito, porque Dios quiere hacer proezas con nosotros. Miren, no hay nada peor que un grupo cristiano, que una iglesia, que un lugar donde se adora al Señor, donde nada pasa. Porque donde Dios está, algo sucede. Dios quiere hacer proezas. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. Que en el culto, en medio de la alabanza, haya sanidad. Que el hermano que no podía levantar su brazo, ni se dio cuenta cuando el hermano dijo: levantemos nuestras manos, la levantó y dijo: el dolor se fue. Proezas. Pero sin fe es imposible hacer proezas. Es que Dios no tiene. ¿Y para qué vamos a hacer proezas solo porque sí? Para eso hay los grandes economistas, los grandes inventores que espantan al mundo con sus inventos. Bueno, yo de verdad no sé. Pensemos en esto. ¿Cómo se inventó esto? ¿Cómo se explica que el sonido viaja? ¿Cómo se explica? No lo veo, pero esas son cosas humanas. Dios quiere hacer con nosotros proezas que lleven gloria y honra a su nombre, que produzcan salvación de las almas. Versículo 7, por la fe. Vamos juntos, Hebreos 11:7, por la fe. Diga conmigo, por la fe. Una vez más, por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, escucha esto, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué tremenda proeza! Increíble. Se cree que Noé pasó 100 años construyendo el arca. ¿Usted sabe lo que es 100 años pasar construyendo algo? Lo que no se veía. Nunca había llovido. Nunca había llovido. ¿Cómo es eso que la lluvia ahora va a caer? Dice la Biblia que hasta entonces había un rocío que brotaba. Nunca había llovido. Y él empezó a hablar a la gente: miren, va a venir un suceso. Dios les manda un aviso por la fe.
Ahora esto nos habla de que las proezas no son fáciles. Es que es muy bonito cantar, ¿verdad? Con mi Dios yo saltaré los muros. ¡Amén! Con mi Dios ejércitos derribaré. Pero y a la hora de hacer un barco por 100 años donde la gente pasaba quizás chiflándole de todo, no es sobado, no es loco, vos y tu familia ahí se van a pasar, buscar qué hacer, hambre. Mejor hace otra cosa, porque mira, pues lo que te has inventado, que un día va a caer algo que ni existe, sin vergüenza. No es fácil hacer una proeza. Muchas veces el precio para hacer una proeza, como lo decía en la alabanza Abraham, muchas veces vamos a tener que estar dispuestos hasta dar la vida. Amén. Proezas. ¿Y cómo vamos a construir un arca? ¿Quieren que hablemos en confianza? Amén. ¿Ah? Hablamos así, cara a cara. Si ni la proeza de venir a lo que venimos a la iglesia podemos hacer. Hello. Sí, Señor, yo quiero que me use. Y ahora el mensaje. Gracias a Dios no he visto a nadie durmiendo, así que no le estoy tirando a nadie. Sí, Señor, con mi Dios, yo saltaré. Hijo, si yo te voy a enseñar a saltar los muros y a derribar ejércitos en la palabra, pero es donde te dormís, hijo. Es donde te pones a analizar el cielo y la construcción. Es donde te pones, hijo, a divagar, a acordarte de lo que te toca hacer mañana. Que la señora que se llevó los frijoles en la cocina, que la novela ya va a empezar y a este hermano se le ocurrió ir para el culto más noche. Si hoy termina el capítulo donde Aurelio Fernando le va a declarar a María Fernanda. Si ni la proeza de venir a lo que venimos a la iglesia podemos hacer, ¿cómo Dios te va a usar para hacer un barco en 100 años? ¿Cómo? Lo ponemos en perspectiva, hermanos. Versículo 8, por la fe, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿obedeció a qué? Es que una cosa es ser llamado y otra cosa es obedecer el llamado. Sí, Señor, te voy a servir a donde tú me mandes. ¿Estás seguro? Te va a mandar allá al Tineti. Te va a mandar a la chacra a levantar una célula. Amén. Sí, Señor, no, yo iré, Padre, yo lo haré, y la alabanza te serviré, sin reserva, sin condición. Pero que sea bonito, Señor, que sea bonito el lugar, que yo lo haré. Proezas. Las proezas tienen un precio y se llama obediencia. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. ¿A dónde? Al lugar. ¿Cómo? Y salió sin saber dónde iba. La historia de los grandes siervos de Dios. Todos quisiéramos saber. No sé, un día esto escuché un mensaje que me recordó de un salmo que dice que todo está escrito en su libro. Es un salmo de David, cuando le dice el Señor, todo lo que me pasó y lo que va a pasar está escrito en tu libro, Señor. Y yo pensaba en la figura de cuando quisiéramos ir al final del libro y conocer el final de la historia, pero Dios nos lleva capítulo por capítulo, y cuando nos queremos adelantar no está nada escrito, no lo vemos espiritualmente. Señor, y ahí vamos en ayuno, Padre, y le ofrecemos un ayuno de una semana, y le ofrecemos un ayuno hasta además, Señor, yo te pido que me muestres, y el Señor nos lleva paso a paso. Y fue, dice el texto,
sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe. ¿Habitó cómo? Están oyendo el contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fe. Porque, atención, lo mejor que quisiera cualquiera, como en el caso que estamos viendo ahora en la palabra, es no habitar como extranjero. Si lo que más nos gusta a nosotros es tener algo seguro. ¿Saben de lo que estoy hablando? Bueno, señor, ya quisiera saber dónde voy a comprar la casita, si va a ser del fondo, que no me manden a poco. Señor, que me salga algo aquí, pues humilde, aquí en las Asturias, Señor. Ahí camino al volcán, papito. Uno de esos, la champa que hay ahí, pero por la fe Abraham renunció a todo eso. Y habitó, dice, como extranjero. Vamos, usted va a Israel y lo llevan a unos sitios en medio del desierto para enseñarle cómo vivir esta gente. ¡Qué experiencia! Y pasa una noche ahí, literalmente en medio de camellos y todo, y usted vaya, y así brillan las gomas y tiendas de campaña, unas cosas espectaculares. No entra calor, no entra frío, es una tecnología pura tela. Es increíble y wow, Señor, sí, pero ¿acaso Abraham no hubiera querido hacer su casita para tener que dejarle a los hijos? Pero por la fe decidió hacer proezas. Amén. Y si para llegar a ver la proeza había que pagar el precio de en la tierra que se le había prometido vivir como extranjero, él dijo: heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Por la fe. Versículo 9. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, cuando ya era de él, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Si hubiera dicho al inicio, ¿cuántos quieren habitar en una ciudad cuyo arquitecto y fundamento, y al estilo de Melissa, es Dios? ¡Amén! Pues para llegar a la ciudad, el arquitecto es Dios. Aquí no hay que tener nada, o hay que estar dispuesto a renunciar a todo. Amén. Amén. Elementos de fe, no lo malinterpreten. No necesariamente vamos a tener que sufrir. Cuestión de Dios. Dios en su soberanía escogió a estos hombres para enseñarnos procesos, porque todos queremos la unción del final sin pasar por el proceso que obtiene esa unción. Todos queremos la proeza, saltar el muro, derribar ejércitos, pero sin pagar el precio de vivir para Dios. Por la fe. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, escucha esto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y si Dios ha prometido usarte, hijo, Él lo va a hacer. Amén. Si Dios ha prometido usarle, hermano, hermana, Él lo va a hacer. Amén. Pero es un proceso de paciencia y de fe que hay que desarrollarlo todos los días. Mire, Dios no se puede atrever a darnos una unción para algo grande si en lo pequeño no le hemos demostrado que somos fieles. Dios no se puede. Es que mire, yo le voy a decir algo. Platicaba con un pastor en un contexto sobre pláticas de vida, y platicábamos que la promoción que él empezó a estudiar para pastor fueron 150 alumnos. De esos 150 alumnos solo graduaron 12 3 años después. De 150 que empezaron el estudio para prepararse a servir al Señor, al final solo graduaron 12.
Le quiero decir algo, a Dios le cuestan los pastores. Estaba escuchando una estadística hace un tiempo que en Estados Unidos se están cerrando alrededor de 5,000 iglesias por semana. No es fácil permanecer. La vida en ocasiones nos va a golpear duro y te va a querer robar el propósito de tu proeza. Te va a querer robar tu proeza. Va a querer robar el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. La vida muchas veces parecerá tan dura, tan injusta, que vamos a querer tirar la toalla. Es muy duro y muy difícil permanecer. Pero la palabra nos está diciendo que la fe con la que Sara pudo concebir cuando era fuera de tiempo era porque ella creyó en quien lo había prometido. O sea que no es cinco y yuca el que nos ha prometido eso. No es cualquier bagatela, no es cualquier vecino, no es cualquier persona, no es cualquier empresario. Es Dios el creador del universo el que ha desatado promesas sobre nuestra vida para hacer proezas. Pero es necesario tener la convicción fuerte, tomado del Señor, que Él un día va a cumplir su palabra. Versículo 12, por favor. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos. Escuche esto. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Por la fe. ¿Cuántos profetas? Lo vamos a ver más adelante, si el tiempo nos da, estoy tratando de poner. ¿Cuántos profetas hablaron? Viene un Mesías, viene un libertador para el pueblo, y nunca lo vieron. Murieron y no pudieron ver a Cristo, pero lo predicaban con la convicción que Dios iba a cumplir su palabra. Porque quiero decirle algo, Dios va a cumplir su propósito, con nosotros o sin nosotros. No, Señor, yo ya me voy porque ya mucho me hiciste esperar. Salud, papito, voy a escoger a otro que voy a esperar hasta 15 años y el otro solo un año va a esperar y va a gozar de la promesa. Y Señor, ¿y por qué no me avisaste que solo un año me tocaba esperar? Es parte del show. Es parte del show. Señor, ¿y por qué? Y es cuando no entendemos. Y esto lo vemos en la vida. Gente que no pagó el precio, gente que no trabajó, le cayó una herencia, le cayó la empresa, le cayó este. Señor, ¿y por qué pasa esto? Porque Dios va a cumplir propósitos con nosotros o sin nosotros. Él no quiere usar a nosotros. La pregunta es, ¿qué tan tenaces vamos a ser? ¿Alguien sabe el significado de tenacidad? ¿Alguien sabe el significado de tenacidad? ¿Sabe cuál es una de las connotaciones de tenacidad? Lástima que no tengo un hierro aquí. El micrófono de Abraham, ¿verdad? Difícil de quebrar. Escuche eso. Tenaz, una de sus connotaciones es difícil de quebrar. O sea que le dan. La vida es injusta, pasan cosas que no entendemos, pasan cosas que nos entristecen, pasan cosas que no quisiéramos, le dan, pero esa persona dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que un día voy a ver su promesa, yo sé que Dios me ha prometido hacer proezas en su nombre, le pegan y no se quiebra porque tiene su confianza puesta en el Señor, puestos los ojos en Jesús, dice lo que leíamos, el autor y consumador
de la fe. Considerar a aquel que sufrió de esa manera, pero que nos demostró que Dios cumplía su propósito. No sé cuántas veces la vida le ha pegado, hermano, pero le tengo una profecía que se va a cumplir. Le faltan más golpes todavía. El siervo amado Carlos Nava, cuando le digo, mira, nació mi hija, me dice, siervo, te tengo una profecía. Amén. Te esperan gloriosos de verlos. Qué profeta más real. Pero ahí tengo a mi hija que la gozo, la disfruto. Esa niña, la disfrutamos, pero había que pagar el precio de los diabetes. Que era el hambre a que solo en el día y en la noche nos llevaran a otro lado. Y nos lo trajeran en la mañana, al día, tipo hospital. No, yo estoy convenciendo a mi esposa de que hagamos más grande la familia. Y me dice ella, si prometes que vas a ayudar más, hoy, porque es duro, hermanos. Pero para ver las cosas que valen la pena, las cosas que vamos a atesorar, vamos a tener que aprender a pagar un precio. Por la fe, acompáñenme el versículo 23. Voy a adelantar un poco. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de qué. ¿Que gozar de qué? Yo quisiera que los jóvenes leyeran esto en voz alta esta noche. De los deleites temporales. Y aquellos de atrás no tienen Biblia. Lo pueden soltar, siervo, lo pueden soltar. Dando una donación del Nuevo Testamento. Miren, por la fe Moisés decidió decir aquello que es bueno. Esa muchacha del colegio. Voy a hablar a los jóvenes en este punto. Porque muchachos, el tiempo de colegio, el tiempo de tercer ciclo de bachillerato y los primeros años de universidad son crueles para la fe. Las experiencias que yo tuve que pasar como joven, de las cuales me arrepiento hasta el día de hoy, experiencias que marcaron de alguna manera a esclavitud, a actividades de pecado en mi vida, con las que tuve que luchar y con las que sigo luchando, fueron situaciones que se dieron en esa etapa de joven, de adolescente, donde los que se dicen ser amigos, lo que ofrecen es aquello que te va a destruir. Donde los que se dicen ser tus amigos, lo que se dicen ser lo que la cherada, a lo que te incitan es al deleite del pecado, como Moisés tuvo la oportunidad, al deleite de gozar temporalmente de aquello. Y vea que la palabra es clara, dice que esto es un deleite. Dejemos de decir que el pecado es sucio, el pecado es agradable, el pecado atrae. ¿Por qué creen que hay tanto infiel en el mundo? El novio fea a la amante, primero la deseó, primero la codició y dijo, no, hombre, ni este bus vivo yo. Y se fue en el bus y ya se estrelló el bus. ¿Por qué creen que hay tanta gente con ataduras en la vida? Ay, empezaron diciendo, ay, que esto es sucio. No, fue agradable. Fue agradable. Sí, es difícil, es tremendo en el aspecto. Dije que me detengo con los jóvenes y salgo en dos minutos quizás. Pero es tremendo el aspecto. La vida del joven es terrible. Como en el colegio, en la universidad se te van a dar oportunidades para fallarle al Señor. Miren, cuando yo entré a la universidad, no estaba ni estudiando por Dios.
Estaba en el curso de introducción, prepedéutico le llaman ahora, se inventan nuevas palabras cada año. Propedéutico, algo así, aquí hay el curso de introducción. Mire, hermano, yo no estaba ni estudiando, y en la primera semana, yo orándole al Señor allá en el parque de la universidad, abajo de un arbolito, yo ahí meditando, divagando. Hermano, cuando menos sentí, llegó una invitación para ese mismo día, ir a una actividad desenfrenada. Yo creí que era broma. Y cuando la muchacha llegó y me dijo, dame tu celular, yo se lo di. Hermanos, eso fue en la mañana. Yo estaba en la tarde en el culto cuando me empieza a caer la llamada. Y salgo al baño, como esos hermanos que salen tosiendo al baño a contestar llamadas. Es parecido siempre a una revelación. Exacto. Para decir, contestando. Y aló, mira, si aquí te estamos esperando en la fiesta. ¿A qué hora pasamos por vos si no puedes venir? Una semana. Yo me acuerdo que ese día le dije, vení a 3:30 horas. No, ese día le dije, Señor, dame la fuerza para soportar esto, porque me esperan 5 años. Ya vi que esto es otro nivel. Ya me di cuenta que aquí el ambiente de la universidad es otro nivel. Porque en el bachillerato todavía los maestros van encima, metiéndote a las clases. En la universidad no. Si querés entrar, si no, no. Porque en el bachillerato todavía le hablan a tu papá si no te ven en el salón. Mire, y su hijo, y tu papá le dice, si a las 6 de la mañana salió bañado y con el uniforme. Y allá en el Bolerama, allá en Galaxy Bowling. Y se nos fue para los centros comerciales y andan en la maleta, la otra mudada, que se cambian por allá para que no los vean de estudiantes. Pero jovencitos, Moisés, por la fe, él dijo, ¿qué quiero? ¿Un deleite temporal o hacer proezas? Y pagó el precio. ¿Y saben qué testifica la palabra? Que Moisés guió a un pueblo que se cree, cuando salieron ya eran más de 2 millones, se cree. Y lo guió por un mar donde Dios lo usó para que ese mar se abriera por la mitad y pasaran en seco. Eso no lo hizo vacilando en el colegio, jóvenes. Eso no se logra viniendo a la iglesia a estar perdiendo el tiempo. Cuando estamos adorando, cuando está el tiempo de la predicación, pajareando, viendo la estructura, siguiendo la hormiga. Eso no se logra viniendo a la iglesia por motivos equivocados. Yo no sé si aquí pasa, pero yo tengo miembros en la iglesia que llegan porque venden Avon. A eso llegan, a vender Avon. Y llegan seguidos para cobrarle a las hermanas. Pero esas desgraciadas no llegan al culto. No llegan al culto. Llegan a vender Avon. Si en vez de binario, catálogo, ¿saben? La señora. Y en vez de la Biblia, de estudio, parece Biblia de estudio. No, son todos los catálogos que andan. No, así no vamos a hacer proezas. No vamos a abrir ni el mar, pero ni un charco tampoco. Queremos hacer proezas. Tendremos que aprender a vivir para el Señor. Esa camisita que anda, muchachos, honrenla. Que la gente no te vea haciendo cosas indebidas con esa camisa. Miren, nosotros tenemos una al Congreso, ese. Y un día había un bicho haciendo unos volados en un parque. Corazones de fuego. No. Lloré el día que le moría. El Señor le dijo, como Pablo, Padre, te lo entrego. ¡Qué bárbaro! No. Juventud, Josué. ¿Saben que Josué es la raíz del nombre Yeshua, Jesús? No hay cualquier cosa. Si cuando la gente ve esa camisita, tiene que ver gente que esté haciendo proezas. Tiene que ver gente que esté marcando la diferencia.
Que en el salón no le pase las mías cuando me aparté del Señor en época de estudiante. Que cuando era tiempo de contar los chistes rojos, Daniel Panameño decía. Qué vergüenza. Años después llegué, ya pastor, el Señor había hecho la obra en mí. Y dijeron, y llegué a predicar invitado, y unos profesores antiguos que estaban cuando me vieron entrar y oyeron que yo era, no lo podían creer. Se me acercaron y se puso Daniel. Yo le decía a la maestra, créalo, Dios me cambió, maestra. Pero mientras estuve en el momento, qué cosa, de vergüenza, qué mal testimonio. ¿Y qué pasaba? El deleite temporal. Versículo 24 y 25. Gozar del deleite temporal, si es atractivo. Pero dice la palabra que Moisés rehusó. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, ¿el qué? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿a dónde? ¿A dónde? En el galardón, en la proeza, en lo que Dios puede hacer con nuestra vida, por la fe. Versículo 27, dejó Egipto, no teniendo la ayuda del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. Esas oraciones que parecemos locos algunas veces hablando solos, pero es que estamos viendo al invisible. La gente lo ve en el bus, lo ve en una cafetería, lo ve, y usted está ahí un tiempo con el Señor, no sé si le ha pasado. Dios algunas veces ha sido ¿qué diría yo? Gracioso conmigo. Que en lugares públicos su presencia cae y uno empieza a llorar y uno le da pena porque dice, esta gente va a pensar que estoy loco. He ido muchas veces manejando la presencia de Dios, ¡pum! Ha pegado y me tengo que parquear hasta que pasan 10, 15, 20 minutos porque la presencia del Señor entró en un momento ahí y me cautivó. La gente, hermanos, tiene que, creo que al inicio nos dijeron locos, ¿verdad? La gente tiene que ver más locos. La gente tiene que ver más locos. Estos, decía el libro de los Hechos, que trastornan el mundo, han venido a Ciudad de Dios. Estos que trastornan el mundo tienen loco a los vecinos. Ellos no quieren la bulla, no se puede hacer vigilias, pero reconocen que ahí hay un poder de Dios sobrenatural. A esa iglesia que los vecinos tanto nos critican, es el primer lugar que visitan cuando tienen una aflicción. Ellos vemos tocando y el pastor, el que le cae mal. Yo sé que a Rafita cae mal, pero pues sí, que la gracia de Dios lo restaura. Y el pastor, hermano, sí, ahí está, con gusto le atendemos, pase adelante. Esta Colombia, el día que el Señor venga por nosotros, si pudiéramos poner una cámara y verla en el cielo, van a botar esas puertas diciendo dónde están los que nos daban vida en este pasaje. Van a botar esas puertas en la gran tribulación diciendo dónde están esos cantos que nos quitaban el sueño pero nos daban paz. ¿Dónde está esa iglesia que daba seguridad a la colonia? Tendrán que resignarse y a reconocer que lo que tanto los locos predicamos se habrá cumplido. Que Dios vino por su iglesia. Que estaremos en su presencia por la fe. Amén. Por la fe dejó Egipto. Este es un principio bíblico y de aquí la expresión regresar a Egipto que tenemos entre los cristianos. De aquí la expresión. La gente dice, ay, aquel que pasó regresó a Egipto, regresó a los deleites, a lo temporal, a lo que al principio se ve cool, a lo que al principio se ve chivo. Todos los deportistas ahora, yo, perdonen el contexto, yo solo la voy a disparar y pelearse con Dios. Tatuados, diciendo, estoy en la gran cadena aquí. Y hoy tenemos cristianos que quieren tatuar Cristo salva. No voy a meter a la bonita doctrina de eso porque nos vamos a agarrar por horas. Pero así está la cosa. Y los muchachos, mira papá, eso es normal ahora, mira.
Y allá andan jovencitos que Satanás los está engañando, haciéndoles creer que ahora es normal que les guste otro jovencito. Avisa. Y allá andan muchachas creyendo que es normal ahora, diciendo, papá, mira, no sé qué me pasa, pero mi mejor amiga ya me empezó a gustar. No te preocupes, es normal ahora. Y los amigos, no te preocupes, no, mira, si eso ya viene bajando, ¿verdad? Como de Estados Unidos nos viene todo. Ya viene bajando y mira, lo van a aceptar. Vaya a Metrocentro, hermano, y vas a saber que lo que le estoy diciendo es una realidad ahora. Esta gente anda ahora al aire libre, ¿verdad? Mostrando su estilo de vida sin inhibición. ¿Por qué? Porque preferimos el deleite a Dios. Y dice la palabra que por haber gustado y preferir la maldad, Dios lo va a entregar a una mente reprobada. Y ellos creen que están bien. Y ellos creen que están bien ahora. Y que el lesbianismo tienen que aceptarlo. Y que el homosexualismo tienen que aceptarlo. Bendito Dios, jóvenes, porque ustedes están aquí ahora. Porque esto es un seguro de vida para ustedes. Porque si nos está pasando en las iglesias, ¿cuánto no más está pasando afuera? Nos está tocando tratar casos de estos. Fuertes, casos que están ahí trabajados por el maligno. Porque el deleite temporal que te roba la proeza es tremendo. Por la fe pasaron el mar rojo, versículo 29. Por la fe cayeron los muros de Jericó, versículo 30. Versículo 31, por la fe Rahab la ramera. ¿Leyó bien? ¿Leyó bien, iglesia? Amén. Versículo 31, por la fe Rahab la prostituta no pereció juntamente con los quienes. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos? Que para ser usados por el Señor y para llegar a las promesas se necesitaba obediencia. ¿Se acuerdan que Abraham, cuando fue llamado, fue obediente en salir a la tierra y no se quedó nada más con la promesa? Y ella fue obediente. Y la Biblia ahora nos dice que fue la desobediencia de los habitantes la que los llevó a morir. Pero ella creyó en los espías. Estas son las cosas locas, porque acuérdense que Rahab era un punto extraño en la página blanca. ¿Cómo es que ella creyó en los que los iban a matar? ¿Cómo es que ella creyó en aquellos que iban a destruirlo? Pero ella, hubo algo que la marcó, hubo algo diferente. Ojalá ese algo diferente esté en todos nosotros, hermanos. Porque el mundo está loco allá afuera. Usted y yo lo sabemos. El mundo está loco allá afuera. Y el cristiano tiene que marcar la diferencia hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Seamos diferentes, saludemos a las personas. Mira, pues que seamos cristianos y salimos de la casa y no le hablamos a nadie. Y todo el mundo nos tiene por los amargados del pasado, los enojados de la colonia. No, seamos diferentes, que la gente, hermano, nos extrañe. Que la gente, cuando pasemos, buenos días, mira qué tal. Y que la gente sepa que allí hay una luz alumbrando el mensaje de salvación. Tenemos que ser diferentes en esta generación. Versículo 32, y con esto terminamos en esta lectura. Y dice el escritor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, que dijo, miradme a mí y hacer como yo hago. ¿Se recuerdan? Porque el tiempo faltaría para hablar de Barak, de Sansón, que aunque había caído, que aunque lo perdió todo, le habían sacado los ojos, pero le dijo a Dios en su momento una vez más, Susana, Señor, y Dios lo llevó a hacer proezas y mató en su muerte, mató a más de lo que había matado en vida, dice el texto. Tiempo haría falta para hablar de Jefté, de David, que hizo la osadía, la proeza de matar al gigante que tenía atemorizado al pueblo, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mira estas proezas, hermano. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35.
Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Escuche esto, hermano, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escuchen, no recibieron aún lo prometido. Hablaban de Cristo, el tabernáculo hablaba de Cristo, pero ellos se resignaron a saber, venía un libertador, viene un plan de Dios. Y lo hicieron porque creyeron que Dios podía hacer promesas. Yo quiero invitarle que estemos de pie unos minutitos, por favor. Y obviamente vamos a necesitar la ayuda de nuestros hermanos en la